a todos, soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a ver una clase de biología y geología de cuarto de la ESO, en concreto el proceso de división celular. Aquí en esta pantalla te he hecho un dibujo sencillo de las fases de la célula. Como puedes ver, si lo simplificamos con un círculo, la parte roja implica el periodo de interfase celular, ¿vale? Y la parte verde, solamente ese trocito pequeñito, sería el proceso de mitosis que vamos a estudiar a continuación. Entonces, en el periodo de interfase nos encontramos tres puntos importantes: el crecimiento celular, la replicación del ADN y, además, la síntesis de proteínas, que serán necesarias luego en el proceso de mitosis celular. Estos tres apartados son los que tienen lugar en el proceso de interfase celular, ¿vale? Vámonos ahora a estudiar lo que es el proceso de mitosis. En este proceso de mitosis celular, que os he marcado aquí que tiene 4 fases, de una división del núcleo celular, obteniendo 2 núcleos nuevos con la misma información genética que la célula progenitora. Entonces, para poder estudiarlo, hemos dividido este proceso de mitosis en 4 fases: la profase, metafase, anafase y telofase. En la profase lo que ocurre es lo siguiente. En primer lugar, se produce una condensación del ADN, visualizándose los cromosomas, que estaban anteriormente en fase de cromatina. Hay que recordar que aquí tenemos 23 parejas de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. ¿Qué más ocurre en la profase? Pues además ocurre que desaparece la membrana nuclear. Y además podemos diferenciar en la profase también que se generan los husos mitóticos, que son unas hebras que se forman y que en ellas se van a insertar los cromosomas para producirse la separación en sus 2 cromátidas. ¿De acuerdo? Vamos con la metafase. En la metafase lo que ocurre es que los cromosomas se alinean en los husos mitóticos, en la zona ecuatorial. Muy bien. En la anafase podemos visualizar que lo que ocurre es que se separan los cromosomas en sus cromátidas y empiezan a migrar hacia los polos. Y además se acortan los husos mitóticos, ¿vale? Y en la última fase, en la telofase, lo que ocurre es que desaparecen los husos. Además, se separan los nuevos núcleos, se forman las nuevas membranas nucleares y las cromátidas se descondensan, obteniendo así 2 núcleos nuevos con la misma información genética. El resto de la célula, lo que era el citoplasma, se empieza a estrangular, formando 2 nuevas unidades celulares, ¿vale? En el interior de cada cual pues queda un núcleo nuevo que se ha formado. Y ese proceso se llama citocinesis, que lo indico aquí abajo, que la célula se divide en 2 células hijas. Bueno, pues una vez visto el proceso de mitosis celular, vamos a estudiar un proceso un poquito más complejo, pero muy similar, que denomina meiosis celular. Mientras que la mitosis celular, el producto final eran 2 células con la misma información genética que la célula progenitora, en el proceso de meiosis, el producto son 4 células hijas con la mitad de la información genética, ya que estas nuevas células van a ser las células reproductoras masculinas y femeninas, es decir, los espermatozoides y los óvulos. Bien, entonces vemos aquí, ya os he preparado, que en el proceso de meiosis tenemos 8 fases, divididas en 2 tandas. La profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, y luego la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En el dibujo de aquí de la derecha veis qué ocurre en cada una de las fases. En la profase 1, la característica principal es que visualizamos la condensación de cromosomas y aparición de husos mitóticos. Muy bien. ¿Qué ocurre en la metafase 1? Pues en la metafase 1 os he hecho aquí un dibujo a la izquierda que los cromosomas homólogos, ¿vale? Las parejas de cromosomas intercambian información. Se llama entrecruzamiento. Y entonces partimos de un cromosoma que aquí está dibujado en amarillito y otro azul. Y lo que ocurre es que llegamos a este proceso, que se
intercambian la información los cromosomas homólogos, ¿vale? Entonces, si nos vamos al proceso de metafase 1, lo que vamos a observar es que se unen los cromosomas homólogos y se disponen en la zona ecuatorial. ¿Qué ocurre en la anafase 1? Se separan los cromosomas homólogos de tal manera que un homólogo va a un extremo de la célula y el otro homólogo va al otro extremo. Y además se produce un estrechamiento de los usos. Y en la telofase 1, ¿qué ocurre? Se forman de nuevo los núcleos celulares, desaparecen los usos, se separan los nuevos núcleos, aparece la membrana nuclear y las cromátidas se descondensan. Bien, y hasta aquí la primera etapa de la meiosis. Si nos vamos a la segunda etapa, ¿qué ocurre? Que tenemos dos células formadas con 23 cromosomas cada una. Cromosomas, ¿vale? Entonces vamos a iniciar de nuevo un segundo periodo. En la profase 2, ¿qué ocurre? Que se condensan los cromosomas. En este caso visualizaremos 23 cromosomas, ¿vale? Y aparecen los usos mitóticos. Muy bien. ¿Qué ocurre en la metafase 2? Pues en la metafase 2 los cromosomas se dirigen a la zona ecuatorial, ¿vale? ¿Qué ocurre en la anafase 2? Pues que los cromosomas se separan por sus cromátidas y además se estrechan y se acortan los usos mitóticos. Y finalmente en la telofase 2 lo que ocurre es que desaparecen los usos, aparecen las membranas nucleares y las cromátidas empiezan a descondensarse. ¿Qué ocurre aquí? Que tenemos lo que observamos aquí. El producto es 4 células con 23 cromosomas cada una. Espero que os haya quedado claro en qué consiste la división celular, en este caso el proceso de meiosis, y cómo podemos compararlo con el proceso de mitosis celular, ¿vale? Es muy claro, en el primero se obtienen 2 células con la misma información genética y en este proceso de meiosis, que solamente se producen las células reproductoras, pues se obtienen 4 células con la mitad de la información genética. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, saludos.